Hemos llegado ciertamente a este programa en el que abordamos ya los temas importantes del Domingo de los Ramos, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero es mejor hacer un itinerario de todo lo que ha sido la Cuaresma como preparación a la Pascua. Hemos tenido ciertamente el primer domingo una de las grandes inquietudes de todo itinerario espiritual en la entrada al desierto. Y en el desierto hemos encontrado a Jesús, el Hijo de Dios, con las tres grandes preguntas que le dice el diablo para ponerlo a prueba. En estas tentaciones descubrimos que realmente la palabra tentación pues es una oportunidad bien de superar la prueba, y si supera la prueba pues mucho mejor. Y es lo que nos ha mostrado Jesucristo, que las pruebas se superan teniendo el lenguaje divino. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De igual manera, el segundo domingo, en esa misma perspectiva, nos ha planteado el momento en el que el Señor Jesús se transfigura, haciendo notar una cuestión muy importante. Resulta que en la transfiguración aparecieron Moisés y Elías. Moisés representando la ley judía, y Elías representando pues a los profetas. Y en ese momento de la aparición, dice la Escritura, una nube cubrió a los apóstoles, y de esa nube salió una voz que dijo: "Este es mi Hijo bien amado, a él escúchenle". Nos ha dejado entonces la prueba del domingo fue si tú eres hijo de Dios. La segunda, ya nos ha mostrado de antemano en qué va a concluir todo el camino, el itinerario hacia la Pascua, porque será la Pascua la que nos va a mostrar a Cristo muerto y resucitado. Pero pensando en nuestra propia vida, pues nos hemos dado cuenta de que la gran pregunta al entrar en este desierto de la Cuaresma, pues nos permite a nosotros también hacernos las mismas preguntas que el diablo le hiciera a Jesús. ¿Hasta qué punto yo soy hijo de Dios? Y lo segundo, si yo me estoy transformando, me estoy transfigurando, si la luz que sale de dentro transforma la realidad en la que yo vivo. Esos dos domingos han sido claves. El tercer domingo comenzaron las lecturas del Evangelio según San Juan. 3 domingos en los que hemos tenido el lenguaje juánico. El primer de los domingos de esta segunda fase de la Cuaresma, pues nos ha planteado la importancia que tiene el agua como símbolo de todo tipo de sed. Encontramos a la samaritana junto al pozo de Jacob, y Jesús que está en torno a este espacio en el que encuentra a la samaritana e intenta hacer diálogo con ella. La mujer se rehúsa al diálogo, objetando que ella es samaritana y Jesús un judío. Pero en ese diálogo, en sentido progresivo, Jesús le ofrece el agua que salta hasta la vida eterna. La mujer acepta el reto, y el Señor Jesús comienza a hacerla confesar su propia vida. Y una vez que ha confesado su vida, dice que fue encontrando las soluciones. Y por eso los grandes títulos que se dieron ahí: veo que eres un profeta, ahora veo que eres el Mesías. Y cuando ya se sentía llena de aquella fuerza divina, entonces pues
la mujer salió corriendo a gritarle a los samaritanos, a anunciarles lo que el Señor había hecho con ella. Y los samaritanos creyeron en Jesús, al grado que ellos dijeron: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, creemos porque lo hemos oído en forma directa. Aquella mujer ha saciado su sed, y el Señor Jesús, que estaba junto a ese brocal, también encontró satisfacer su sed. Por eso él dijo en esa oportunidad, cuando los apóstoles le ofrecen comida, él dice: yo tengo otro alimento mucho más importante, que es hacer la voluntad de Dios. Entonces hemos tenido ahí ese bonito tiempo en el que hay que saciar la sed. Y luego pues nos ha planteado en el en el cuarto domingo, el ciego de nacimiento. Este hombre que era ciego de nacimiento, pero que se encuentra con Cristo y obedece también el mandato de Cristo. Lo encuentra, le dice que vaya a lavarse a la pila de Siloé, y este obediente fue, se lavó y vio. Ese será el argumento particular que él tiene frente a los interrogantes que le hacen las entidades religiosas o las mismas entidades civiles, pero él ahí encontrará, diríamos, su defensa, diciendo: yo no sé quién es. Lo que yo sí sé es que él me dijo: vete a la pila de Siloé, me lavé y ve. Le preguntan a los padres, le preguntan a la gente, pero él dice: es lo único que sé. Finalmente, cuando se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: ¿conoces al que te abrió los ojos? Y él dice: no, ni siquiera tengo idea. Yo soy, le dice Jesús. Yo soy la luz. Y luego viene el comentario: yo soy la luz del mundo, el que camina detrás de mí nunca andará en tinieblas. Entonces el mensaje que ahí nos ha ocupado, después del agua viva de capítulo 4 de San Juan, ahora en el capítulo 8, nos ha mostrado que aquellos que son lavados por Cristo, por las aguas bautismales, ahora también son testigos de que sus ojos se han abierto al conocimiento de la verdad y que están invitados a seguir a Jesús, que es la luz del mundo. Dos elementos bautismales. Y ya el quinto domingo, pues la iglesia nos ha presentado otro relato en el énfasis está en que aquel muerto amigo de Jesús, él llega y va al lugar donde lo han puesto, y la palabra poderosa de Jesús hace que se levante el difunto, demostrando así, como se lo confió a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que haya muerto, aunque haya muerto, vivirá. Por eso encontramos aquí una nota muy importante, bautismal, que aquel que va al bautismo ciertamente ha contemplado en la experiencia de la vida, ha experimentado la resurrección. Por eso, inmersión en las aguas bautismales y salir de las aguas bautismales implica, pues sí, una auténtica conversión, cambio de mentalidad. Pues bien, ¿por qué es que cito todo esto? Pues porque ya estamos a punto ahora de celebrar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y son días que nos quedan antes del Tríodo Pascual, que el objetivo principal de la Cuaresma ha sido enfocarnos hacia la búsqueda de la celebración pascual. ¿Qué va a pasar en la Pascua? Pues tendremos la Eucaristía
en la que en muchas parroquias hay catecúmenos que se han preparado a lo largo de estos domingos para la celebración del bautismo. Es la razón pues por la que hemos venido haciendo este itinerario cuaresmal, a fin de que nosotros estemos nuevamente preparados para hacer nuestra confesión de fe, los 12 artículos de fe, conscientes de que el Señor hizo el paso en nosotros y que nos vamos preparando para hacer el paso en Jesús, es decir, la Pascua. Por eso este domingo, llamado el Domingo de los Ramos, porque se hace énfasis en la primera parte, la bendición de palmas. Pero luego la lectura es la lectura de la pasión, lectura que tendremos en todo este Evangelio según San Mateo. Estaremos citando el texto de Mateo 26, 14 hasta el capítulo 27, versículo 66. Más o menos ustedes ya tienen idea de la estructura del evangelista, que va a plantearnos toda la narrativa de la pasión, particularmente hablando de los personajes que entran en cuestión. Así entonces aparecerán los grandes, como son pues los apóstoles que están junto al Señor. De ellos se van a destacar dos en particular. Se va a destacar pues Pedro y se va a destacar Judas, porque son los, diríamos, en el momento de la pasión, dignos representantes de cada uno de nosotros, que ante una persecución, ante un momento difícil de la vida, algunos pues lo traicionamos, otros lo negamos. Y este es el punto más delicado, porque uno se siente identificado con uno de sus personajes. Por un lado, los discípulos. Por el otro lado están las fuerzas religiosas. Estará el sumo sacerdote Anás y Caifás. Eran quienes dirigían pues las 24 familias sacerdotales. Y es aquí donde los saduceos, que son propiamente los sacerdotes, estos saduceos son los que comienzan a ver de qué manera pues callan a Jesús. Por eso el relato va a plantear de que entró al templo, de que tiró las mesas de los cambistas, las palomas, los bueyes, toda la compra-venta que tenían las gentes en el espacio apropiado para la gentilidad. Todo eso hace pensar pues un momento difícil, porque tocar el templo y sobre todo las ofrendas, que eran el ingreso para las familias sacerdotales, en cualquier espacio de la vida donde se toca el dinero, ahí tenemos problemas. Pero está el grupo de los fariseos también, que luego con los herodianos, quienes buscan la muerte del Señor. Y es aquí donde entra el papel de Judas, como aquel que está interesado también en este tipo de negocios, y por 30 monedas va a vender al maestro. Cuando ya todo esto se da, se pasa del mundo religioso al mundo civil, por una simple razón. Los judíos no tienen potestad para darle muerte a otro judío. No tienen potestad. Por lo tanto, quien tiene la potestad son los romanos. Y entonces acuden a ellos para que den la solución
Y Pilato, el representante de Roma, pues se dará cuenta de que no es para tanto el argumento que plantean los sacerdotes. Y como que eso es un argumento serio, quizás donde está lo más delicado es cuando los mismos judíos le digan a Poncio Pilato: mira, si no castigas a Jesús de Nazaret, no eres amigo del César, porque éste ha dicho que va a destruir el templo, porque éste ha dicho que él es el rey. Bueno, ante esas cuestiones, Pilato tendrá que tomar las grandes decisiones, y por más que él quiso, según los relatos bíblicos que plantean que Pilato quiso salvar a Jesús, fue imposible. Luego aparecen las autoridades, las autoridades del lugar, como son Herodes Antipas, quien se burló de Jesús. Y comienza pues la pasión, es decir, los interrogatorios, los azotes, el cargar la cruz, llegar al monte de la calavera, donde a él lo van a crucificar y donde va a morir. Nos presenta la pasión, ¿verdad?, para identificarnos también nosotros en todo este proceso en el que Jesús comenzó su dolor desde el Monte de los Olivos, cuando Él estaba a punto de dar la vida por la salvación del género humano. Se dedicó a la oración. Allá en el Monte de los Olivos oró sin cesar. Luego vino la captura y comienza toda una entrega de Jesús que la hace en forma voluntaria. Esa forma voluntaria hace que su vida sea realmente un sacrificio. Mientras que los enemigos ven la destrucción de Jesucristo, Él se ofrece como ofrenda sacrificial por el perdón de los pecados. De ahí que se destaquen en las últimas palabras del Señor: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y diciendo esto, dice, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Esta visión de la pasión nos lleva a cada uno de nosotros a la búsqueda del sentido de la muerte de Cristo como elemento salvífico para nosotros. ¿En qué consiste? Ya dirá San Pablo en la carta a los Romanos: si con Él morimos, con Él vivimos. Si con Él morimos, con Él resucitaremos. Se trata entonces de haber vivido una cuaresma que nos introduce en ser seguidores de Jesucristo, viviendo sus mismas actitudes, como Él lo dijo: el que quiera seguirme, que cargue su cruz, se niegue a sí mismo y sígame. Pues estamos aquí, los cristianos, para celebrar estos días en los que la Iglesia nos va a pedir un auténtico seguimiento en el Triduo Pascual. Les agradezco su atención prestada a este programita y preparémonos para el Triduo Pascual.